Bueno, en el tutorial anterior vimos un poco de Monjo, que es el motor de base de datos no SQL. Pero antes de continuar con Monjo, vamos a ver un poco de Node.js porque empezaremos a hacer una aplicación donde utilizaremos Monjo a través de Node.js. Si quieren información acerca de Node.js, simplemente es que entren a nodejs.org, lo instalen y empiecen a hacer los tutoriales y empiecen a conocer acerca de esta plataforma que se está haciendo muy famosa, ya que trajo del lado del servidor JavaScript. Una vez ya tengamos instalado el Node, simplemente será empezar desde un editor de texto a escribir nuestros programas en JavaScript. Entonces, para ello crearemos un archivo de extensión JS en el cual empezaremos a escribir las líneas de código referente a nuestro programa. Como es habitual, empezaremos haciendo un hola mundo, escribiendo en la consola hola mundo. Para esto simplemente tendremos que hacer console.log, mandarle el string que queremos, que en este caso es hola mundo, punto y coma, guardar e ir a la consola y decirle Node y el nombre de nuestro fichero, que en este caso es tutorial.js. Presionamos enter y vemos que él nos devuelve hola mundo. Al igual que otros programas, Node permite que se le pasen argumentos para él procesarlos. Entonces, estos argumentos son pasados en un arreglo que se encuentra en process.argv. Las dos primeras posiciones de este arreglo, la posición 0, siempre tendrán la palabra Node, porque con Node es que compilamos y ejecutamos nuestros programas. La segunda será la ruta del fichero que le estamos pasando a compilar. O sea que en este caso será una ruta.tutorial.js. Para ver más funcional esto, haremos una función que sea capaz de imprimir todo lo que esté en process. Para esto, como es habitual, declararemos una función JavaScript con function imprimir un nombre, los parámetros que recibe, que en este caso es process, y empezaremos a hacer la lógica. Haremos un ciclo for y es igual a 0, punto y coma, y menor que process.argv.len, que nos devolverá la longitud del arreglo. Incrementamos la id a 1 y le diremos que nos muestre todo lo que hay en el process. Qué pena con ustedes. Punto y coma. Este ciclo, ¿qué hará? Este ciclo lo que hace es, por cada posición en el arreglo, la va a imprimir en pantalla. Entonces, aquí en el hola mundo ya irá sustituido por la función, por la llamada a nuestra función. Decimos imprimir, tenemos un paréntesis de más, le enviamos el argumento que es process. Guardamos y ejecutamos. Como vemos, él nos dice, me pasaron Node, la ruta de un archivo e indefinido. Entonces, ahora lo que haremos será ver qué podemos hacer con estos argumentos que estamos pasando. Haremos un ejemplo en el cual pasaremos unos números y esperaremos que Node los multiplique por nosotros. Para esto simplemente cambiaremos el nombre a nuestra función imprimir, le pondremos multiplicar, recibirá el mismo process y como hemos visto, los dos primeros campos del array siempre corresponderán a la instrucción para que Node compile, o sea, Node tutorial.js. Si vamos a empezar a pasarle parámetros después de este, empezaremos a ver que Node empezará a hacer 1, 2 y 3 desde la posición 2 del arreglo, que corresponderá a la posición 3 realmente, porque como sabemos los arreglos en JavaScript comienzan desde la posición 0,
O sea que si nuestro arreglo es de 5 posiciones, él tendrá las posiciones 0, 1, 2, 3 y 4, que corresponderán a las 5 posiciones desde el arreglo. Entonces, le diremos multiplicar. La función multiplicar recibirá el mismo proceso que estamos procesando. Va desde i es igual a 0 hasta i menor a la longitud del arreglo y más. Y por cada posición en el arreglo queremos que él nos la multiplique. Ese resultado lo guardaremos en una variable que le llamaremos result y empezará en 1 porque es una multiplicación. Result es igual a 1. Le diremos result es igual por igual, que es lo mismo que tener result por, como ya muchos saben. Entonces le diremos por igual a lo que en el resultado llévele la multiplicación de lo que hay en el process.argv en la posición i. Esto tiene un pequeño error. Lo que hay en el arreglo de process.argv es unos strings. Para poder multiplicarlo deberán ser números, por lo cual usaremos una función o un método que nos provee JavaScript, que es el number. Este transforma un string en un número si es posible. Entonces le decimos number, le mandamos el process.argv en la posición en i, punto y coma. Y retornaremos el resultado para que este sea mostrado. Resulta. Entonces ahora le diremos al usuario el resultado de la multiplicación es más imprimir lo que hay en process. Guardamos, limpiamos la consola, vamos a decirle nodetutorial.js y les pasamos los números que queremos multiplicar. En este caso serán 2 y 3. Hay un error. Nos está diciendo el resultado de la multiplicación es imprimir más process. Imprimir no está definido porque cambiamos el nombre a multiplicar. Guardamos, borramos nuevamente y ahora sí pasamos nodetutorial.js y los dos números que queremos que multiplique. Él nos está diciendo el resultado de la multiplicación es desconocido. Esto pasa porque tenemos algún error en nuestro arreglo o en nuestra función, qué pena. Verificamos, le estamos pasando 2. Es una variable de tipo desconocido. Entonces process.argv.length, quitémosle una posición. Sigue siendo desconocido. Entonces verificamos result. Páseme el que está en i. Entonces, para debuguear este proceso y ver cuál es el error, simplemente imprimamos los números que estamos pasando. Ya sé cuál es el error. Como os había dicho, las dos primeras posiciones del arreglo siempre van a corresponder a node y la ruta del fichero. Entonces estas no pueden ser convertidas en un número. Entonces nuestro ciclo en i deberá empezar desde la posición 2, que es la tercera posición, y será la correspondiente a los parámetros que estamos pasando. En este caso el 2 y el 3. Ahora cuando compilamos sí vemos que él nos indica que el resultado de la multiplicación es 6. Vamos a pasar más parámetros para ver su funcionamiento. 2 por 3, 6 por 4, 24. El resultado es 24. 24 por 2 da 48. Vamos a pasar más números. Vamos a decirle que 10 por 100 que nos da 1000. 5 por 10 por 2 que es 100, porque 10 por 5 da 50 por 2, 100. ¿Qué más podríamos hacer? Podríamos hacer concatenación de strings, sumas, divisiones, lo que quiera que esté en su imaginación. Solo es empezar a jugar y a ver cómo podemos interactuar con process.argv. Vamos a ver otras de las funcionalidades que nos permite el Node.js. Node.js trae una serie de módulos o librerías que nos permiten la manipulación de ficheros. En este caso utilizaremos FileSystem. Si necesitan documentación o conocer qué es FileSystem y cómo se usa, simplemente es que visiten nodejs.org y miren el API. Ahí encontrarán FileSystem y todo
los métodos que éste tiene para que usemos con Node. En este caso vamos a hacer un ejemplo en el cual vamos a leer un fichero de forma bloqueante. ¿Qué es esto de bloqueante y no bloqueante? Como ya muchos sabéis o habéis escuchado, Node.js se caracteriza de otros lenguajes o plataformas porque maneja código no bloqueante. Esto lo veremos con más tiempo luego en otro tutorial. Por el momento vamos simplemente a leer de forma bloqueante un archivo y mirar cuántas hileras tiene él o cuántas renglones tiene él dentro. Para esto lo primero que tenemos que hacer es requerir el módulo o importar la librería que queremos, que en este caso se hace declarando una variable y diciéndole que requerimos el módulo fs, o ese es el nombre de este módulo en estos momentos, file system, y Node lo reconoce como fs. Una vez tenemos ese módulo o esa librería cargada en un objeto o en una variable, simplemente será empezarlo a usar. Entonces, crearemos una variable data que va a ser donde se guarde lo que se obtenga de leer el fichero. Entonces le diremos filesystem.fs.readFileSync, que es el método que se usa para leer de manera síncrona o bloqueante un fichero. Y le mandaremos dos parámetros. El primer parámetro debe ser la ruta del fichero que estamos intentando leer. Para este caso crearemos un nuevo fichero. Le diremos: este es mi fichero que deseo leer. Deseo saber cuántas filas o renglones hay en él. Como vemos, hay 7 renglones. Lo guardamos. Le ponemos un nombre. Yo le pondré file2.txt. Lo guardo y lo cierro. Entonces, ahora, siguiendo con el ejemplo, le diremos fs.readFileSync. Le haremos la ruta o el nombre del fichero. Como yo en la consola estoy parado en el escritorio que fue donde lo guardé, simplemente será darle el nombre del fichero, file2.txt. El segundo parámetro que recibe la codificación del archivo que intentamos leer, en este caso, como es texto plano, le decimos que es UTF-8. Y él puede recibir otros parámetros adicionales que hacen referencia a la forma en que leeremos el archivo. Como vemos en la documentación, simplemente write file sync. Él recibe estas opciones. Las opciones que él recibe para leer el archivo pueden ser una función. Nosotros crearemos una función para saber cuándo la lectura o el método de leer va a dar un error. Entonces le damos function. Él recibe una función, recibe un método que es error y va a verificar si hay error. Si hay error, simplemente se notifica que hubo un error al usuario. Hubo un error al leer el archivo y le decimos qué error fue. Un error al leer el archivo y le decimos el error. Si se leyó bien el error, simplemente queremos conocer cuánto es el número de filas. Entonces ahora le diremos o usaremos el método split que contiene string para saber cuál es el número de filas. Entonces crearemos var array es igual un arreglo. ¿Por qué un arreglo? Porque el método split devuelve un arreglo con el número de filas que tendrá el fichero. Le diremos data.split y le diremos cada cuánto queremos que nos genere una fila. Como queremos que contar el número de filas, deberemos estar buscando los saltos de línea. Entonces buscamos los saltos de línea, que son /n, punto y coma. Y ahora, por cada salto de línea que encontremos, vamos a sumar una fila.
creamos una var suma es igual a 0 porque la suma empezará en 0. Decimos for desde i0 hasta array.len, que es la longitud del arreglo, y más, cada fila que contenga nos la va a sumar. Suma es igual a suma más 1, o el método abreviado suma más igual 1, punto y coma. Cuando acabe, simplemente le diremos que nos indique cuál es el número de esas sumas. El número de filas en el archivo es suma. Guardamos nuevamente, borramos la pantalla y ejecutamos no tutorial.js. Nos indica que hay un error. Entonces miramos cuál es el error. La consola nos indica dónde está el error. Él nos dice que el error se encuentra en array. Nos dice que hay un identificador inesperado. Porque dijimos y array, no le dijimos que es y menor que array.len. Ahora sí, no tutorial. Él nos dice que encontró otro error. Miremos que él nos imprime lo que hay en el fichero, pero él nos está diciendo que hay un error en el método split. Déjenme corroboro cómo es el split en un ejemplo que tengo por acá. Claro, porque claro, para poder ejecutar el método split tiene que ser un objeto del tipo string. Entonces lo primero que tendremos que hacer es a data, que es un tipo buffer, decirle data.toString .split. Ahora sí, borramos y corremos. El número de filas en el archivo es 7. Miramos el archivo que estamos intentando leer, file 2, y miramos que hay 7 filas o 7 renglones. ¿Qué pasa si queremos saber qué tiene cada renglón? Simplemente tendríamos que decirle console.log array en la posición en punto y coma. Y podríamos indicar cuál es el número del renglón que estamos imprimiendo. Digámosle renglón número y que es nuestro iterator más contiene dos puntos. ¿Y qué es lo que contiene? Dos puntos. Acá una coma para diferenciar. Quitamos la mayúscula, guardamos y ejecutamos. El renglón 0 contiene este es mi fichero que deseo leer. Ahí en el número de filas en el archivo es 7. Miramos que podemos agregar más información al fichero. Este no es, qué pena es este. Incluso espacios en blancos. Guardamos. Y ejecutamos. Vemos que él encontró incluso los espacios en blanco. ¿Qué pasa si queremos que por consola ingresemos la ruta del archivo que vamos a leer? Entonces, ¿cómo lo procesaríamos? Ya sabemos que tiene que ser con process.argv desde la tercera posición. Cambiemos un poco nuestra función o nuestro programa para que le podamos enviar
el nombre o la ruta del archivo que deseamos leer. Digámosle que él va a recibir una variable que se llama path, que la vamos a definir acá. La variable path va a ser process.argv en la posición 0. 3, perdón, como ya sabemos. Entonces ahora simplemente guardamos y ejecutamos y le mandamos el nombre del archivo que queremos leer. En este caso va a ser file2.txt y vemos que lee el mismo archivo. Incluso yo tengo otros archivos en el escritorio. Simplemente le voy a dar el nombre de otro archivo. Hay uno que lo he llamado archivo para que vean cómo es de funcional este ejemplo. Miremos acá que él leyó la información que yo tengo en el fichero archivo. Renglón 0 contiene encoding is a optional parameter. Entonces miremos el fichero archivo y vemos que tiene esta misma información que nuestro programa ha impreso. Hay otro que se llama file.txt. Vamos a leer este archivo que fue el que primero intentamos. Le decimos clear a la consola file.txt. Incluso como ya sabemos, podremos pasar la ruta del archivo. Miremos que esto es verdad. Le decimos etc, le vamos a pasar host. Aquí hubo un error al tratar de abrir el archivo. Me dice, no he encontrado el archivo del directorio. Verifiquemos el directorio o simplemente busquemos un fichero en un directorio. Busquémoslo en documentos. Busquemos a ver cuál podemos. No, creemos uno ya que no he encontrado ninguno. Lo voy a guardar en una ruta en específico. Entonces simplemente lo voy a decir. Un poco de filas para este ejemplo. Guardamos. Lo vamos a guardar en documents. En documentos. Le ponemos un nombre, file.txt. Ahora voy a abrir una nueva ventana del terminal para coger la ruta a los documentos. Digo documents, pwd. Está en user, usuarios, documents. Ahora simplemente le paso esta ruta, que fue la que acabamos de encontrar y donde acabamos de guardar nuestro fichero. Le decimos node tutorial.js y la ruta es user slash usuario slash documents slash file.txt. Y como vemos nos ha impreso nuestro fichero. Espero que les haya gustado el tutorial. Esperamos que en los próximos días subir un tutorial más avanzado acerca de qué más podemos hacer con Node.js y explicarles algo más acerca de esto de bloqueante y no bloqueante. Si tienen algún comentario, por favor comenten, ahí perdonan los errores que tuvimos. Muchas gracias y que estén muy bien.